Escocia, 2025. El caso macabro de las gemelas Usti, un misterio que aún no tiene explicación. Aberdeen estaba cubierta por un invierno más oscuro y frío que lo habitual. La ciudad parecía respirar con un ritmo extraño, como si el aire mismo estuviera cargado de secretos antiguos, de voces que nadie podía escuchar del todo. La niebla descendía lentamente sobre las calles vacías, atrapando los faroles en su bruma y difuminando sus luces amarillas, que parpadeaban de manera irregular, como si quisieran advertir a quienes se aventuraban en la noche de lo que se avecinaba. El viento recorría las avenidas con un sonido que más parecía susurro humano, sus lamentos se entrelazaban con el crujido de las hojas secas y el golpeteo de las ramas, generando una sensación de que los árboles observaban, que el entorno mismo estaba vivo y consciente. Cada charco reflejaba sombras distorsionadas que se retorcían, mezclándose con los reflejos de los edificios antiguos. A veces, parecía que esas sombras se movían por voluntad propia, proyectando formas que recordaban figuras humanas que desaparecían antes de poder ser vistas claramente. Algunos transeúntes podrían haber jurado que escuchaban murmullos desde los callejones vacíos, ecos que repetían sus pasos o sus nombres, pero se disipaban cuando intentaban localizar su origen. En medio de esta atmósfera inquietante avanzaban dos figuras, Elisa y Henrietta Usti, gemelas húngaras de 32 años. Sus pasos resonaban sobre el empedrado mojado, un crujido constante que se multiplicaba en ecos imposibles, retumbando en la niebla como si la ciudad misma los amplificara. Sus abrigos se agitaban con la brisa fría, y cada gesto, cada mirada compartida entre ellas, parecía más que una comunicación silenciosa, era un lenguaje secreto de alarma, un reconocimiento instintivo de que algo sobrenatural las acechaba. Sus movimientos eran precisos, casi mecánicos, pero en el fondo de sus ojos se reflejaba un temor que no podían explicar. Al acercarse al puente Victoria sobre el río Dee, el agua oscura parecía más profunda y más pesada, como si ocultara secretos imposibles de imaginar. La corriente emitía un murmullo hipnótico, un sonido que parecía arrastrar palabras, nombres y advertencias desde algún lugar más allá de la realidad. Las farolas apenas iluminaban sus siluetas, y los reflejos en el agua no coincidían con sus cuerpos, figuras alargadas que parecían moverse por voluntad propia, sombras que se deslizaban en sentido contrario, y un extraño parpadeo que parecía jugar con la percepción de la realidad. En los callejones cercanos, los ecos de sus voces se repetían, distorsionándose como si la ciudad estuviera burlándose de ellas. Cada sonido se multiplicaba y deformaba, creando la sensación de que no estaban solas. Entre la niebla, se percibían movimientos fugaces, sombras que se deslizaban sin origen visible, formas apenas perceptibles que desaparecían al intentar enfocarlas. Un frío intenso recorría sus espaldas, un frío que no provenía del viento sino de algo intangible, como si la misma ciudad emitiera un aire cargado de presagios. Cada paso que daban parecía guiado por un destino invisible. Los edificios antiguos, con sus paredes de piedra húmeda y grietas llenas de oscuridad, proyectaban sombras que se alargaban y se deformaban, convirtiendo calles conocidas en laberintos inquietantes. Las farolas parpadeaban irregularmente, y los reflejos en los charcos mostraban figuras que no se correspondían con la realidad, como si la historia del lugar, los recuerdos y la energía de Aberdeen se mezclaran con presencias desconocidas. El viento traía consigo susurros casi inaudibles, palabras que parecían formar nombres y advertencias, pero que se desvanecían antes de poder comprenderse. Elisa y Henrietta cruzaron el puente sin mirar atrás, pero la sensación de ser observadas era abrumadora, como si algo invisible la siguiera, acechara sus pasos y jugara con su percepción de tiempo y espacio. Sus corazones latían con fuerza, y un frío inexplicable calaba más allá de la piel, como si la ciudad misma las estuviera envolviendo en un abrazo helado y ominoso. Mientras avanzaban hacia la orilla del río, el murmullo del agua se mezclaba con un sonido metálico y constante, como cadenas invisibles rozando unas con otras. Los ecos de sus pasos se multiplicaban de manera imposible, y los reflejos de sus siluetas en los charcos parecían actuar con vida propia, moviéndose ligeramente detrás de sus movimientos reales. Cada respiración era un recordatorio de la tensión que impregnaba el aire, un presagio de que esa noche marcaría sus vidas de manera irreversible. Incluso la bruma parecía tener voluntad propia. Se enroscaba alrededor de sus piernas, se filtraba por las mangas de sus abrigos y parecía susurrar secretos antiguos, como si las gemelas hubieran cruzado una frontera invisible entre lo real y lo desconocido. Los faroles parpadeaban, las sombras se alargaban y la ciudad de Aberdeen se transformaba en un escenario vivo, donde lo ordinario y lo sobrenatural se mezclaban, y donde cualquier movimiento podía cambiar su destino. El misterio macabro de las gemelas Usti se encontraba ya en marcha, y la ciudad, con su frío intenso, su niebla impenetrable y sus calles silenciosas, parecía guardar secretos que nadie había osado desentrañar. Cada paso que daban las hermanas acercaba la historia a lo inexplicable,
dejando una sensación de inquietud que envolvía la noche y anticipaba que aquel invierno no terminaría con respuestas fáciles, sino con un enigma que desafiaría toda lógica y racionalidad. Antes de desaparecer, la vida de Elisa y Henrietta parecía normal a los ojos de cualquiera. Sin embargo, incluso en la rutina más simple, había indicios de una sensibilidad que escapaba a la comprensión común. Su apartamento en el centro de Aberdeen estaba lleno de recuerdos húngaros, fotografías antiguas que mostraban a familiares con sonrisas congeladas en el tiempo, libros escritos en su idioma natal, y pequeños objetos traídos desde Hungría, muchos de los cuales, en la penumbra, parecían adquirir una vida propia. A veces, al pasar cerca de ciertos cuadros, sentían que ojos invisibles las observaban, sombras sutiles parecían desplazarse por las paredes, y un aire frío y casi tangible acompañaba a estos instantes. El olor del té recién preparado llenaba la cocina todas las mañanas, mezclándose con el aroma húmedo del invierno escocés que se colaba por las ventanas. Las gemelas seguían un ritual casi obsesivo: preparar la tetera, calentar el agua, servir las tazas con precisión, revisar correos electrónicos y mensajes, y organizar la agenda del día con movimientos meticulosos. Cada acción se repetía como un mantra, un intento de mantener el control sobre una vida que, sin saberlo, comenzaba a ser tocada por fuerzas invisibles. Pero incluso en la rutina diaria, existían momentos en los que todo se detenía. Elisa y Henrietta escuchaban, de manera casi imperceptible, susurros que parecían provenir de la nada, voces bajas y arrastradas que se confundían con el viento golpeando las ventanas. A veces sentían la presencia de alguien más en la habitación, una sensación de ser observadas, aunque el apartamento estuviera vacío. Las sombras se alargaban y se movían en direcciones que no correspondían a la luz de las lámparas, y los reflejos en los cristales de las ventanas parecían contener figuras que no estaban presentes en la realidad. Cada detalle cotidiano adquiría un tinte inquietante. El aroma del té recién hecho se mezclaba con la humedad y el frío del invierno, generando un ambiente que era a la vez familiar y amenazante. El golpeteo del viento en las ventanas creaba un ritmo irregular, como si alguien o algo intentara comunicarse. La luz del amanecer, filtrándose por las cortinas, proyectaba siluetas que se movían de manera errática y que las gemelas percibían solo de reojo. Todo parecía indicar que su rutina tranquila estaba a punto de romperse de forma inesperada, que un hilo invisible estaba a punto de deshilacharse, arrastrándolas hacia lo desconocido. Desde Hungría, su hermano Joseph las observaba con cariño y preocupación. Llamadas y mensajes llenaban sus días, y cada pequeño detalle era motivo de alerta para él: un cambio de tono en la voz, un retraso en responder un correo, o un ligero temblor en sus palabras. Pero incluso su preocupación no podía abarcar lo que las gemelas comenzaban a sentir en Aberdeen. La ciudad, con sus calles estrechas, farolas parpadeantes y sombras persistentes, cobraba una aura inquietante que solo ellas podían percibir. Era como si cada callejón, cada esquina y cada reflejo en los charcos las vigilara, guardando secretos que no estaban destinados a ser revelados. Incluso durante los momentos más rutinarios, sentían presencias que parecían moverse justo fuera del alcance de la vista. Las puertas se cerraban con un golpe sordo sin viento que lo justificara, pasos se escuchaban en habitaciones vacías y las luces parpadeaban de manera irregular, creando un patrón que parecía más que azaroso. El sonido de las calles exteriores se mezclaba con ecos internos, ruidos que imitaban sus propios movimientos o susurros que llamaban sus nombres con una cadencia apenas perceptible. A veces, al despertar, descubrían que objetos se habían movido de lugar, como si una fuerza invisible reorganizara el espacio a su alrededor. El aire se volvía denso, pesado, cargado de una energía que parecía presagiar lo que estaba por venir. Incluso su relación cercana, basada en la comunicación silenciosa que solo las gemelas compartían, comenzaba a verse afectada por la sensación de que algo externo intentaba influir en ellas, poner a prueba su vínculo y su capacidad de mantenerse unidas frente a lo inexplicable. La rutina diaria, que antes parecía un refugio seguro, se transformaba lentamente en una serie de momentos cargados de tensión, donde lo normal y lo paranormal se entrelazaban. Cada café preparado, cada correo revisado, cada paso por el apartamento era un recordatorio silencioso de que algo desconocido se acercaba, observando, evaluando, acechando. Incluso los objetos traídos de Hungría, cargados de recuerdos familiares, parecían adquirir una función protectora, aunque limitada, como si las fuerzas invisibles que rodeaban a las gemelas reconocieran el valor de esos recuerdos, y al mismo tiempo los desafiaran. Aberdeen, con su frío helado, sus sombras persistentes y su niebla impenetrable, comenzaba a transformarse en un escenario de presagios constantes. Cada calle se convertía en un laberinto donde lo ordinario y lo inexplicable se mezclaban, y donde cualquier movimiento podía ser observado por algo que nadie más podía ver. La ciudad misma parecía cobrar vida,
con un propósito que solo Elisa y Henrietta podían intuir, un propósito que pronto revelaría la magnitud del misterio que las rodeaba. Cada mañana que transcurría se llenaba de pequeñas señales, reflejos en los espejos que no coincidían con la realidad, sonidos que imitaban sus pasos o susurros que las llamaban desde habitaciones vacías. Todo ello construía un ambiente en el que lo cotidiano se tornaba inquietante, y lo familiar adquiría un matiz de amenaza. Era un recordatorio silencioso de que el misterio que estaba a punto de desarrollarse no sería explicado por la lógica humana, y que la vida de las gemelas pronto se vería envuelta en algo mucho más oscuro y perturbador. La mañana del 7 de enero de 2025, un frío más intenso de lo habitual se había instalado en Aberdeen. La niebla cubría la ciudad con un manto denso, casi impenetrable, y un silencio inquietante flotaba sobre las calles. En medio de esa atmósfera sombría, Elisa y Henrietta Austi enviaron un mensaje a su casera informándole que no regresarían al apartamento ese día. El mensaje era breve, neutro y directo, casi indiferente. Pero para quien sabía leer entre líneas, había algo extraño en él, una nota sutil de urgencia, un aviso silencioso que parecía presagiar un evento que nadie podía prever. La casera, al leer el mensaje, sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. No era simplemente el frío matutino, había algo más, un estremecimiento que no tenía explicación. Joseph, desde Hungría, y la madre de las gemelas, experimentaron una ansiedad inmediata que se extendió como un velo invisible sobre ellos. Los relojes parecían avanzar con lentitud, y la luz que entraba por las ventanas era difusa, distorsionada, como si un filtro invisible alterara la percepción del tiempo y del espacio. El aire estaba cargado de tensión, y cada segundo transcurrido sin respuesta añadía una capa de miedo que calaba profundamente en el corazón de la familia. Mientras tanto, en Aberdeen, la ciudad misma parecía reaccionar. Las farolas parpadeaban de manera irregular, los reflejos en los charcos adquirían formas extrañas, y un viento frío recorría las calles vacías produciendo susurros apenas audibles, como si la misma ciudad intentara comunicar algo. Los objetos dentro del apartamento parecían haber cambiado ligeramente de lugar, una taza movida, un libro abierto en una página que ninguna de las gemelas había leído ese día, y la sensación de que algo invisible estaba observando cada movimiento. El CCTV del día anterior, 6 de enero, mostraba a las gemelas cruzando el puente Victoria alrededor de las 2:50 de la tarde. Sus pasos eran fluidos, sincronizados, como si tuvieran un conocimiento profundo del lugar. Sin embargo, la grabación contenía detalles desconcertantes, sombras que no coincidían con sus cuerpos, reflejos en el agua que parecían moverse con voluntad propia, y la sensación de que algo la seguía, un ente que permanecía justo fuera del alcance de la cámara. Sus miradas, ocasionalmente hacia atrás, mostraban una percepción que nadie más podía entender, un reconocimiento de lo invisible, de algo que estaba presente pero no era visible a simple vista. A medida que la mañana avanzaba, pequeños fenómenos comenzaron a manifestarse dentro y fuera del apartamento. Puertas que se cerraban sin viento, ligeros golpes en las paredes, y un eco persistente de pasos que no coincidían con los de las gemelas. El aire se sentía más denso, y la temperatura fluctuaba sin motivo aparente, ráfagas frías que surgían en medio de la habitación y desaparecían al instante. Elisa y Henrietta, aunque mantenían una apariencia de calma, percibían cada uno de estos detalles con una sensibilidad que resultaba inquietante. Sentían presencias que parecían acompañarlas, sombras que se desplazaban justo fuera de su campo visual, y una presión sutil, como si algo invisible las empujara a moverse hacia un destino desconocido. Mientras tanto, en la ciudad, la niebla se hacía más espesa y los ecos del viento parecían formar palabras apenas audibles. Los árboles se inclinaban como intentando advertir a las gemelas, y los reflejos de las farolas en el agua del río adquirían formas humanoides que desaparecían al parpadear. Era como si la realidad misma se deformara alrededor de ellas, anticipando lo que estaba por ocurrir, y dejando un rastro de presagio que solo ellas podían percibir. El día se extendía con una lentitud angustiante. Cada paso que las gemelas daban fuera del apartamento era acompañado de sensaciones de desasosiego y extrañas coincidencias, objetos que vibraban, sombras que parecían replicar sus movimientos, y un murmullo constante que provenía de ninguna parte y de todas partes a la vez. Sus cuerpos reaccionaban instintivamente, miradas rápidas hacia la nada, pequeños sobresaltos ante ruidos mínimos, y una tensión acumulada que convertía cada acción cotidiana en un desafío psicológico. El mensaje a la casera se convirtió en el punto de partida de un silencio inquietante. Cada hora que transcurría sin noticias aumentaba la sensación de que algo desconocido, algo que desafiaba la lógica, estaba observando y guiando los movimientos de las gemelas. La ciudad misma parecía un personaje más en esta historia. Aberdeen se transformaba en un escenario de presagios y fenómenos inexplicables,
un lugar donde lo cotidiano se mezclaba con lo sobrenatural, y donde el destino de las gemelas Usti comenzaba a desplegarse de manera macabra e inevitable. Cada gesto, cada paso, cada mirada de Elisa y Henrietta ese día estaba cargado de significado. Incluso para quienes no creían en lo paranormal, había algo en la forma en que se movían y en la manera en que la realidad parecía doblarse a su alrededor que resultaba imposible de ignorar. Los susurros, los reflejos, las sombras y los sonidos se combinaban para formar un tapiz inquietante, un preludio de lo que nadie podía explicar y que marcaría el inicio de un misterio que, hasta hoy, sigue sin respuestas. La desaparición de Elisa y Henrietta Usti desencadenó una operación policial sin precedentes en Aberdeen. Desde el amanecer, la ciudad parecía transformarse en un escenario de tensión palpable, donde lo cotidiano y lo extraño se entrelazaban. Helicópteros de la policía de Escocia sobrevolaban el río Dee, sus potentes focos cortando la niebla que se aferraba a la ciudad con tenacidad, como si intentara proteger algo escondido en la oscuridad de las aguas. Sin embargo, ni la luz más intensa lograba penetrar la bruma densa, que parecía moverse con voluntad propia, respondiendo a cada giro del helicóptero como si fuera consciente de la presencia humana. Los perros rastreadores, acostumbrados a seguir olores humanos y señales físicas, reaccionaban de manera extraña. Sus orejas se erizaban ante estímulos invisibles, sus colas se tensaban y gruñían hacia espacios vacíos. Cada ladrido parecía dirigido no a un objetivo tangible, sino a presencias que nadie podía percibir. Los oficiales observaban con inquietud cómo los animales se movían nerviosos, y algunos comenzaron a sentir que algo los observaba desde la niebla, algo que no podía ser detectado por sensores ni cámaras. La unidad marítima inspeccionaba meticulosamente cada curva del río Dee. Los barcos y botes recorrían la superficie oscura, y las luces reflejadas en el agua proyectaban imágenes distorsionadas, casi espectrales. La corriente parecía esconder secretos, corrientes que se agitaban sin razón aparente y reflejos que no correspondían a objetos reales. Cada vez que un oficial miraba hacia el agua, tenía la sensación de que algo estaba esperando bajo la superficie, algo que no quería ser descubierto. Incluso los instrumentos de medición fallaban de manera ocasional, mostrando lecturas confusas como si la energía del lugar perturbara la tecnología. Los oficiales que patrullaban las orillas y los senderos sentían una presión constante que iba más allá del frío del invierno. Era un frío que calaba los huesos y se infiltraba en la mente, generando ansiedad y un extraño cansancio mental. Linternas que deberían iluminar la vegetación cercana proyectaban sombras distorsionadas que se alargaban y se retorcían, formando figuras imposibles. Radios portátiles emitían estática de manera irregular, intercalada con ruidos que se asemejaban a pasos, susurros y, a veces, gritos lejanos que no tenían origen identificable. Vecinos y voluntarios se sumaron a la búsqueda, recorriendo calles, callejones y senderos. Llamaban los nombres de las gemelas una y otra vez, pero sus voces se perdían en la bruma. En ocasiones, parecía que la ciudad absorbía el sonido, como si el aire mismo conspirara para mantener el misterio intacto. Algunos afirmaban escuchar ecos que imitaban sus propias llamadas, un fenómeno que aumentaba el nerviosismo y la sensación de estar siendo vigilados. Cada sombra, cada reflejo en un charco, cada farol parpadeante se volvía motivo de alerta, la línea entre lo real y lo imaginario comenzaba a borrarse. El paso de las horas no disminuía la tensión, al contrario, la incrementaba. Los relojes parecían avanzar más lentamente, y la sensación de que algo invisible recorría la ciudad se hacía más intensa. Oficiales que habían participado en búsquedas rutinarias comentaban entre sí que nunca habían sentido un ambiente tan pesado, tan cargado de presencias que no podían explicar. Algunos aseguraban haber visto figuras deslizándose por callejones vacíos, o reflejos de personas que desaparecían al girar la cabeza. Incluso los voluntarios que acompañaban a la policía sentían escalofríos inexplicables y una inquietud que se adentraba en la médula de sus huesos. La búsqueda dejó de ser solo física, se convirtió en un enfrentamiento con lo desconocido. No bastaba con revisar cada metro cuadrado del río o cada callejón de Aberdeen, la ciudad misma parecía formar parte del misterio, como si guardara secretos que estaban destinados a permanecer ocultos. Cada movimiento de los helicópteros, cada paso de los oficiales, cada ladrido de los perros, parecía provocar una reacción en algo invisible, una presencia que se mantenía oculta pero consciente, observando, calculando, protegiendo un enigma que todavía no estaba listo para ser revelado. El agua del río Dee reflejaba una neblina que adquiría formas humanoides, sombras que parecían flotar sobre la superficie antes de desaparecer. Los reflejos de los edificios antiguos y los puentes se deformaban de manera inquietante, creando la ilusión de que las calles se alargaban o retorcían. A veces, un grito lejano se escuchaba desde la dirección de la corriente, pero cuando alguien intentaba localizarlo, el sonido desaparecía,
dejando un silencio más perturbador que cualquier ruido. Con cada minuto que pasaba, Aberdeen se convertía en un escenario cargado de presagios. La búsqueda era intensa, desesperada, y estaba impregnada de la sensación de que algo que escapaba a toda lógica estaba presente. Ni la experiencia de los oficiales ni la tecnología disponible podían explicar lo que se sentía, una presencia que observaba, que guiaba, que interactuaba de manera intangible con los buscadores. Era como si la ciudad misma, la niebla, el viento y el río se hubieran unido para mantener un misterio que desafiaba la razón y la percepción. Cada vez que la policía y los voluntarios se detenían un momento para observar, sentían que el tiempo se volvía más pesado, que los sonidos se deformaban y que las sombras parecían cobrar vida propia. La búsqueda había dejado de ser un simple operativo, se había transformado en un enfrentamiento silencioso con lo desconocido, un intento de encontrar a las gemelas Usti mientras una fuerza invisible parecía jugar con la realidad, retorciendo el espacio y el tiempo, y manteniendo el secreto de su desaparición a salvo en la oscuridad y la niebla de Aberdeen. La desaparición de Elisa y Henrietta sumió a la familia Usti en un estado de angustia que parecía no tener fin. Cada hora que pasaba, cada minuto de silencio, se sentía como una eternidad. Joseph y su madre vivían atrapados en una mezcla de ansiedad, temor y un instinto que les decía que lo que había ocurrido iba más allá de la lógica humana. Las rutinas de su vida diaria se derrumbaban, el desayuno parecía perder sentido, las llamadas a la policía se volvían rituales frustrantes, y la esperanza coexistía con un terror constante que se infiltraba en cada rincón de su hogar. La casa, que antes era un refugio seguro, comenzó a transformarse en un espacio que respiraba una energía inquietante. Cada habitación parecía cargada de presencias invisibles. Puertas que crujían con pasos que no pertenecían a nadie, objetos que cambiaban ligeramente de lugar, luces que parpadeaban de manera irregular. Todo parecía formar parte de un patrón que nadie podía entender. El aire estaba denso, frío, cargado de una sensación que rozaba lo sobrenatural, como si algo o alguien invisible caminara entre ellos, observando, evaluando y jugando con la mente de los familiares. Cada sonido dentro del hogar se volvía motivo de alarma. El goteo de una llave se transformaba en un tambor irregular en la mente de Joseph, un susurro del viento que atravesaba la ventana se convertía en palabras apenas audibles que llamaban a sus hijas, y en ocasiones, el eco de risas suaves, inquietantemente similares a las de las gemelas, resonaba en habitaciones vacías. La percepción de la realidad comenzaba a desdibujarse, la línea entre lo que era tangible y lo que provenía de la imaginación se volvía cada vez más tenue, y la familia empezaba a dudar de sus propios sentidos. Durante la noche, los fenómenos se intensificaban. Las sombras de las habitaciones parecían moverse con voluntad propia, alargándose y acortándose de forma imposible. Los espejos reflejaban siluetas que no coincidían con los cuerpos de Joseph o su madre, y a veces aparecían figuras femeninas en la periferia de su visión que desaparecían al intentar mirarlas directamente. Los relojes parecían detenerse o acelerar sin motivo, como si el tiempo mismo estuviera sujeto a fuerzas que la mente humana no podía comprender. El sueño se volvió un territorio inquietante. Joseph soñaba con luces que parpadeaban en los charcos del río Dee, con figuras femeninas que caminaban sobre el agua, y con voces que llamaban los nombres de sus hermanas desde habitaciones vacías. Su madre experimentaba sueños en los que los objetos de la casa cobraban vida propia, los libros se abrían mostrando páginas llenas de símbolos desconocidos, las fotografías antiguas de Hungría parecían moverse, y las figuras familiares parecían observarla con ojos que escondían secretos inefables. Al despertar, la sensación de presencia persistía, como si los sueños fueran un puente entre el mundo real y un plano más oscuro. El miedo no era solo psicológico, sino físico y tangible. Una presión constante se cernía sobre sus cuerpos, un frío que calaba los huesos y que no correspondía al invierno, y un peso invisible que parecía presionar su pecho. Las paredes del apartamento vibraban sutilmente con sonidos que imitaban sus pasos, y en ocasiones se escuchaban crujidos que replicaban los movimientos de las gemelas. Incluso al caminar por la casa, sentían que alguien las seguía, y que la presencia invisible las acechaba desde la sombra, evaluando cada gesto. Cada objeto cotidiano adquiría un significado inquietante. Las tazas sobre la mesa podían aparecer volteadas, los libros abiertos en páginas que nunca habían leído, los cuadros torcidos o con reflejos que no coincidían con la realidad. La casa parecía comunicarse a través de estos signos, dejando indicios crípticos que aumentaban la sensación de que algo más grande y oscuro estaba detrás de la desaparición de las gemelas. El ambiente exterior no ayudaba a calmar la tensión. La ciudad de Aberdeen, cubierta por una niebla persistente, parecía conectarse con la energía que invadía el hogar de la familia. Los faroles parpadeaban con irregularidad, los charcos reflejaban sombras que se movían independientemente de la luz, y el viento traía consigo murmullos que imitaban los nombres de las hermanas.
Cada vez que la familia miraba hacia la ventana, sentían que la ciudad misma estaba viva, vigilando y ocultando secretos que nadie debía conocer. Las noches eran interminables, llenas de sonidos que desafiaban la explicación, golpes en las paredes, pasos que recorrían pasillos vacíos, puertas que se cerraban solas y susurros que parecían provenir de las habitaciones que habían quedado vacías desde la desaparición de Elisa y Henrietta. La sensación de vigilancia era constante, y la familia comprendía que lo que había ocurrido no era solo físico, sino algo que trascendía lo humano, algo que desafiaba la lógica y que mantenía a las gemelas atrapadas, al menos en parte, en un misterio que ninguna mente podía abarcar. Cada instante estaba impregnado de tensión y de presagios. La mezcla de esperanza y miedo se entrelazaba con la sensación de que algo oscuro rondaba la vida de la familia. La casa, los objetos, los sonidos y hasta la propia ciudad se convirtieron en actores de un escenario donde lo paranormal y lo emocional se entrelazaban, dejando a la familia Usti atrapada en un ciclo de terror, incertidumbre y fenómenos inexplicables. La desesperación se hacía más profunda con cada día que pasaba sin noticias, mientras la certeza de que algo invisible había alterado para siempre la vida de las gemelas se volvía innegable, como una sombra constante que se cierne sobre el corazón de aquellos que las amaban. Cristina Vermes llegó a Aberdeen en los primeros días de enero de 2025, con la intención de investigar la misteriosa desaparición de Elisa y Henrietta Usti. Desde el momento en que puso un pie en la ciudad, sintió que algo era diferente, que la atmósfera cargaba un peso extraño. La neblina persistente cubría cada calle, mezclándose con una lluvia fina que parecía penetrar hasta los huesos. El frío invernal se sentía más intenso, más profundo, y cada paso sobre los adoquines mojados generaba un eco que se perdía en la niebla, como si la ciudad misma lo absorbiera, vigilando silenciosamente. Desde su llegada, Cristina percibió que lo real y lo inexplicable se entrelazaban en Aberdeen. Las farolas proyectaban sombras distorsionadas que no coincidían con los objetos que iluminaban, los reflejos en los charcos parecían figuras humanas que desaparecían cuando intentaba enfocarlas, y cada crujido de las tablas de madera en los puentes o en los callejones cercanos le producía una sensación de que algo la observaba. La ciudad misma se sentía viva, como si respirara y reaccionara ante su presencia, envolviéndola en un ambiente de tensión constante. Al interactuar con la comunidad húngara local, Cristina comenzó a escuchar relatos que aumentaban su inquietud. Vecinos hablaban en voz baja sobre sombras que se deslizaban por las calles sin dueño, luces que aparecían en lugares imposibles y sonidos inexplicables en casas vacías. Algunos afirmaban haber sentido miradas que los seguían desde la niebla, y otros mencionaban presencias que desaparecían cuando intentaban acercarse. Cada historia que escuchaban no daba respuestas, sino que ampliaba el misterio, dejando a Cristina con la sensación de que algo más grande y oscuro estaba involucrado. Mientras recorría Aberdeen, Cristina notaba fenómenos que no podían explicarse racionalmente. En los callejones, figuras fugaces se deslizaban entre la niebla, casi imperceptibles, dejando un rastro de frío y tensión. Las luces de las farolas parpadeaban de manera irregular, proyectando formas que parecían moverse por voluntad propia. Cada sonido, desde un golpe en la puerta hasta el roce de ramas contra las ventanas, se intensificaba como si la ciudad misma respondiera a su presencia. Incluso los perros de la zona reaccionaban de manera extraña, mirando fijamente a espacios vacíos o retrocediendo ante algo que Cristina no podía ver. Las entrevistas con los vecinos y familiares se convirtieron en un proceso tenso y perturbador. Algunos hablaban de voces que imitaban a las gemelas, de pasos que resonaban en casas vacías y de espejos que reflejaban figuras que no estaban allí. Cristina sentía que cada relato tenía un hilo común, la presencia de algo invisible, algo que parecía tener conciencia propia y que había intervenido de manera activa en la desaparición de Elisa y Henrietta. Cada detalle aumentaba la urgencia de su investigación, pero también incrementaba su sensación de peligro. A medida que avanzaba la investigación, la periodista experimentaba fenómenos extraños en su propia persona. Sentía presencias detrás de ella cuando estaba sola en su apartamento, sombras que desaparecían al girarse, susurros que parecían llamar su nombre desde los rincones más oscuros, y a veces, un frío intenso que se concentraba sobre su pecho, como si algo invisible la presionara. Cada noche, los sueños de Cristina se llenaban de imágenes de las gemelas caminando por el río Dee, luces parpadeando en lugares imposibles, y figuras que la observaban desde la distancia, siempre fuera de su alcance. La ciudad misma parecía confabular con el misterio. El viento arrastraba ecos que imitaban los nombres de las gemelas, los reflejos en los charcos y el agua del río Dee parecían mostrar escenas distorsionadas de lo que había ocurrido, y la niebla se movía de manera que dificultaba seguir cualquier pista concreta. Cada vez que Cristina pensaba que tenía un indicio sólido, este desaparecía como si la realidad se doblara,
desafiando toda lógica y aumentando la sensación de que algo sobrenatural estaba protegiendo un secreto que aún no debía ser revelado. Incluso la interacción con la familia Usti estaba impregnada de tensión paranormal. La madre y Joseph comentaban sucesos inexplicables dentro de su hogar, objetos moviéndose solos, luces que parpadeaban en sincronía con sus emociones, y sombras que parecían acompañar a Cristina durante sus visitas. La periodista comprendía que la desaparición de las gemelas no era solo un caso de personas perdidas, estaba ante un fenómeno que desafiaba toda comprensión, donde lo paranormal se entrelazaba con la angustia y el misterio. Cada paso de Cristina por Aberdeen estaba cargado de suspense y peligro invisible. Los callejones, puentes y edificios antiguos parecían respirar con un ritmo propio, y cada sonido inesperado era percibido como una advertencia. La ciudad y la niebla se convirtieron en aliados de un misterio que se resistía a ser descubierto, y la periodista entendió que investigar no solo significaba buscar pruebas físicas, sino enfrentarse a una presencia que parecía consciente, que jugaba con la realidad y que guardaba los secretos de Elisa y Henrietta Usti en un velo de oscuridad. A medida que la noche caía, Cristina sentía la densidad del aire como una fuerza tangible, como si la ciudad misma estuviera consciente de sus intenciones. Cada reflejo en el río, cada sombra en la pared, cada susurro que parecía provenir de ninguna parte le recordaba que estaba frente a un misterio que trascendía lo humano, un enigma que unía el mundo físico con algo más oscuro y desconocido. La búsqueda no era solo por respuestas, era un enfrentamiento directo con lo inexplicable, con la certeza de que la desaparición de las gemelas Usti había abierto una puerta hacia lo paranormal que nadie podía cerrar. Los investigadores continuaron su trabajo con una precisión casi obsesiva. Recorrieron cada sendero, inspeccionaron cada ribera del río Dee, revisaron cámaras de seguridad, y entrevistaron a vecinos que podían haber visto a las gemelas Usti. Sin embargo, cada hallazgo parecía desvanecerse en el aire, como si la ciudad misma conspirara para ocultar la verdad. Aberdeen, envuelta en una niebla densa y persistente, parecía respirar con un ritmo propio, y cada sombra proyectada por las farolas se alargaba o se torcía de manera antinatural, como si tuviera vida propia. Los reflejos en el agua eran particularmente inquietantes. En ocasiones, los oficiales aseguraban haber visto figuras que caminaban junto a las gemelas, reflejadas en el río, que desaparecían al intentar acercarse. Los charcos en los callejones mostraban imágenes fugaces de rostros que no coincidían con nadie presente, y las sombras parecían moverse de manera autónoma, apartándose de la luz y desapareciendo la niebla, dejando tras de sí un silencio inquietante que calaba hasta los huesos. A medida que la búsqueda avanzaba, se desarrollaron teorías que iban más allá de la desaparición física. Algunos oficiales hablaban de una sensación de presencia constante, un frío inexplicable que se concentraba en ciertos puntos del río y de los senderos, como si algo invisible observara y siguiera cada movimiento. Otros testigos mencionaron haber visto luces que flotaban en la distancia, parpadeando y desapareciendo sin explicación, como si intentaran guiar o distraer a quienes buscaban a las gemelas. Los voluntarios que participaban en la búsqueda comenzaron a sentir miedo incluso antes de encontrar pistas concretas. Pasos que no coincidían con los suyos resonaban en los senderos, susurros que parecían nombres se mezclaban con el viento, y movimientos en la periferia de la visión generaban la sensación de que estaban siendo observados por algo que no pertenecía a este mundo. Algunos afirmaron que al mirar hacia los charcos, veían figuras femeninas de espaldas que desaparecían en cuanto intentaban acercarse, otros aseguraban escuchar un murmullo que llamaba a las gemelas, como si la propia ciudad estuviera viva y consciente del misterio que la habitaba. Incluso la policía comenzó a documentar fenómenos inexplicables. Radios que de repente captaban voces que no pertenecían a ningún operador, linternas que proyectaban sombras imposibles en los edificios y movimientos extraños en los árboles cercanos al río. Todo indicaba que la desaparición de las gemelas no podía explicarse únicamente por la lógica humana, sino que estaba envuelta en un entramado de fuerzas invisibles y fenómenos sobrenaturales que parecían manifestarse en respuesta a la búsqueda misma. Los vecinos relataron encuentros que desafiaban la explicación racional. Algunos aseguraban haber visto a las gemelas caminando por las orillas del río, solo para desaparecer segundos después. Otros escuchaban sus risas, suaves y lejanas, resonando entre edificios vacíos. Un testigo relató cómo un charco reflejaba a las gemelas cruzando un puente, pero al mirar directamente, no había nadie allí. Cada uno de estos relatos aumentaba la sensación de terror, de que el misterio estaba vivo, interactuando con quienes se atrevían a acercarse. A medida que se analizaban teorías más complejas, algunos investigadores comenzaron a considerar posibilidades que antes habrían sido descartadas. La idea de que las gemelas podían estar atrapadas en un plano distinto, de que fuerzas desconocidas las habían separado de la realidad común, o que algo había intervenido de manera deliberada para mantenerlas ocultas.
Cada hipótesis era discutida con cautela, porque incluso los oficiales más experimentados sentían que la ciudad estaba impregnada de una energía que desafiaba la comprensión. El río Dee se convirtió en un escenario central del misterio. Sus aguas, oscuras y turbulentas, parecían reflejar no solo la ciudad, sino algo más profundo, imágenes que cambiaban según el ángulo de visión, sombras que se desplazaban bajo la superficie y un murmullo constante que muchos aseguraban escuchar al acercarse, un sonido que parecía susurrar nombres, pedir ayuda o advertir a quienes buscaban. Cada intento de búsqueda física se enfrentaba a esta resistencia invisible, como si el río mismo ocultara sus secretos y jugara con la percepción de los investigadores. Incluso los objetos más simples parecían cargar con energía propia. Botellas vacías sobre la ribera se desplazaban solas, hojas que caían del cielo se movían como arrastradas por una mano invisible, y piedras que eran levantadas y dejadas caer mostraban patrones extraños al caer, como si marcaran símbolos que solo podían entenderse con un conocimiento oculto. Estos fenómenos aumentaban la sensación de que la desaparición de las gemelas no era un accidente, sino un evento que involucraba fuerzas que nadie podía controlar. Cada día de investigación se volvía una prueba de resistencia psicológica. La tensión era constante, y el miedo se mezclaba con la fascinación de lo inexplicable. La búsqueda no era solo por encontrar a Elisa y Henrietta, sino por enfrentarse a algo que parecía consciente de cada paso dado, un misterio que se alimentaba de la atención humana y que desafiaba cualquier intento de resolución. La combinación de fenómenos paranormales, indicios misteriosos y relatos de testigos convertía a Aberdeen en un lugar donde la frontera entre lo real y lo sobrenatural desaparecía, y la desaparición de las gemelas Usti adquiría un carácter macabro y desconcertante que aún no tiene explicación. El caso de Elisa y Henrietta Usti permanece envuelto en un misterio que desafía la lógica y la razón humana. Cada amanecer sobre el río Dee parecía traer más preguntas que respuestas. Los primeros rayos de luz se filtraban a través de la neblina, iluminando las aguas oscuras y ondulantes del río, que reflejaban sombras que no coincidían con nada conocido. La ciudad despertaba lentamente, pero algo permanecía inmutable, una sensación pesada, intangible, como si el tiempo y el espacio mismos hubieran sido alterados por la desaparición de las gemelas. La comunidad, consciente del hecho inexplicable, caminaba entre la rutina diaria y el recuerdo inquietante de aquel 7 de enero. Cada esquina de Aberdeen parecía cargada de historia y misterio. Las farolas proyectaban sombras alargadas que, a veces, se desplazaban de manera antinatural, los charcos en los callejones reflejaban siluetas fugaces que se evaporaban en el instante en que alguien intentaba mirarlas, y el viento arrastraba murmullos, casi imperceptibles, que parecían susurrar nombres, advertencias o secretos que nadie debía conocer. La familia Usti, mientras tanto, mantenía la vigilia con una mezcla de esperanza y terror. Joseph y su madre se movían entre la desesperación y la sensación de que algo oscuro y consciente habitaba Aberdeen, acechando desde las sombras. Cada puerta que se cerraba sola, cada crujido en el piso, cada luz que parpadeaba en la distancia se interpretaba como un mensaje, un signo de que Elisa y Henrietta seguían presentes de alguna manera, atrapadas entre la realidad y un mundo desconocido. Los investigadores, aún tras sus recorridos, sentían la presión de lo inexplicable. Sus cámaras captaban luces que aparecían y desaparecían, sombras que parecían moverse con intención, y sonidos que no podían provenir de ninguna fuente humana. Cada intento de entender el caso se veía frustrado por fenómenos que desafiaban la lógica, objetos que cambiaban de posición, reflejos de figuras femeninas en el río que desaparecían al acercarse, y susurros que parecían emanar de la bruma misma. La ciudad de Aberdeen se transformaba en un escenario de tensión sobrenatural, donde la línea entre lo real y lo imaginario se desdibujaba. Los amaneceres no ofrecían consuelo. La luz dorada que comenzaba a tocar los edificios y las aguas del río Dee parecía acentuar los contornos de la niebla y proyectar sombras nuevas, más inquietantes. Cada día que pasaba sin respuestas hacía que la sensación de que las gemelas estaban atrapadas en algo que iba más allá del tiempo y el espacio se hiciera más intensa. La ciudad entera parecía guardar secretos, y el eco silencioso de la desaparición se sentía en cada rincón, en cada calle vacía, en cada edificio antiguo. Incluso los lugares cotidianos adquirían una aura siniestra. Las calles estrechas, los puentes, los charcos y las plazas parecían formar un laberinto lleno de señales invisibles, donde cualquier intento de acercarse a la verdad era frustrado por fuerzas que parecían jugar con la percepción humana. Cada sonido de la ciudad, desde un paso aislado hasta el murmullo del río, podía convertirse en un recordatorio de que algo acechaba, algo que nadie podía ver pero que todos podían sentir. La memoria de las gemelas, en este contexto, se convirtió en un símbolo de lo inexplicable. Las fotografías en el apartamento de la familia, los objetos personales y los recuerdos que habían dejado atrás adquirían un peso distinto,
Se percibían como un puente entre el mundo visible y aquel lugar desconocido donde ahora parecían estar atrapadas. Cada vez que alguien se acercaba a estos objetos, un escalofrío recorría la piel, y la sensación de presencia se hacía tangible, como si las gemelas, de alguna manera, siguieran observando desde un lugar que nadie podía alcanzar. La vigilia de la familia, sostenida por la comunidad, se convirtió en un ritual silencioso. Las noches eran largas y cargadas de tensión, las ventanas se mantenían abiertas a pesar del frío, con la esperanza de escuchar algún indicio, algún sonido que confirmara que Elisa y Henrietta seguían allí, aunque fuera en otra dimensión de la realidad. Cada sombra proyectada por los faroles, cada figura fugaz en el río, cada susurro del viento se interpretaba con un doble significado, terror y esperanza mezclados, miedo y amor inseparables. La historia de las gemelas Usti dejó una huella indeleble en Aberdeen. Las sombras de la ciudad, la niebla que parecía moverse con voluntad propia, y el río que reflejaba imágenes imposibles, se convirtieron en un recordatorio constante de que hay misterios que la mente humana no puede comprender completamente. Y mientras el tiempo avanzaba, la pregunta permanecía: ¿dónde estaban Elisa y Henrietta? ¿Qué fuerza invisible había intervenido en su desaparición? El relato concluye con un tono melancólico y aterrador. Las sombras continúan alargándose en los callejones de Aberdeen, la niebla envuelve cada rincón y el río guarda secretos que nadie ha logrado revelar. La desaparición de las gemelas Usti sigue siendo un misterio macabro, un enigma que une lo humano con lo inexplicable, dejando a todos los que conocen su historia con una sensación inquietante, que detrás de cada sombra, de cada reflejo y de cada susurro, hay algo que todavía espera ser descubierto, algo que escapa a la razón, algo que no puede ser explicado.